perfecto. Bueno, bendiciones con todos. Gracias por ya estar conectándose y por seguir conectándose por lo que hacen falta. Gracias al Padre, nuestro Elohim viviente, por permitirnos una vez más poder reunirnos y aprender aquellas cosas de su reino que están reservadas para este tiempo, para su iglesia, su remanente fiel. Así que es una bendición poder estar en este lugar a través de este medio, poder pues comunicar, mejor dicho, lo que el Padre desea hablar a cada uno. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase configuración profética de los números, de los códigos numéricos en el libro de Revelaciones. Vamos por el número 12, según tengo yo entendido aquí, porque la semana pasada hablamos hasta el número 10 y hoy nos toca hablar a partir del número 12. Estamos tomando números más relevantes, por si acaso, números más relevantes dentro de este estudio de Apocalipsis porque son fundamentales a la hora no solo de interpretar, como les he dicho, el libro de Revelaciones, sino que para poder interpretar todas las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante. Por eso hay que tomarse el tiempo, hay que tomarse el tiempo para ir de a poco estudiando el significado de cada uno de los números, tanto su significado profético, quizás su código numérico, base, medio o alto o elevado y así, porque cada uno tiene su significado. Y en el libro de Apocalipsis es donde más se encuentra. Entonces, Chica, aquí de los números pasamos a las figuras simbólicas, lo- porque también es necesario interpretar todas y cada una de las figuras simbólicas. Recordemos que Mateo 13 dice, cuando Yahshua le habla al pueblo, creo que es el verso 10, 11, 12 por ahí, le dice que es necesario que a la gente se le hable por medio de parábolas, y las parábolas es el lenguaje de los profetas. Entonces, es necesario que al pueblo se le hable con códigos numéricos proféticos o con códigos proféticos. Pero a vosotros les he dado a conocer la revelación de las parábolas y de los códigos del reino. Entonces, por eso es importantísimo entender esto y avanzar con el significado. Mientras estamos estudiando sería estos números y su significado, usted se va a dar cuenta que de a poco estamos entendiendo el libro de Apocalipsis, de a poco estamos interpretando, de a poco así. Vamos paso a paso porque eso es importante. Como no tenemos apuro, como dije, vamos a enseñar es absolutamente todo. Está en Altar Mundial de Adoración en la Compañía de Profetas, cuando abrimos la escuela profética con los pastores de Canadá y los profetas de Canadá. Ahí la reverenda Beatriz Chávez Rivera siempre nos ayudó en eso. Pudimos enseñar, pero por el tiempo nos restringimos. Pero ahora tenemos todo el tiempo que el Elohim nos entrega, así que vamos para adelante. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Yahshua Mashiach, nuestro Rey eterno, nos presentamos delante de ti. Una vez más, Señor, agradecidos por lo que haces, por lo que harás, por lo que nos enseñas hoy y nos seguirás enseñando, por lo que entregas hoy y seguirás entregando. Gracias porque el Rujad está con nosotros para hablarnos, instruirnos y hacernos comprender las cosas celestiales. Las cosas celestiales solo se entienden por tu Rujad, por tu Espíritu eterno Elohim. Por lo tanto, es Él el que nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos da la inteligencia suprema para entender estos secretos y códigos del reino. Afirma cada conocimiento por tu Rujat y permítenos, eterno Elohim, avanzar, crecer. Permítenos, Señor, ir a un nivel de entendimiento mayor, de acuerdo a lo que tú quieras entregar y revelar a cada uno de tus hijos en las naciones de la tierra. Gracias por este alineamiento glorioso. Gracias por este alineamiento de tu palabra, Señor, y la revelación profética. Permítenos, Señor, ser guardianes de esta palabra, Señor, y compartirla, predicarla, Señor, en todos los niveles y en todas las naciones en las que nos encontremos. En el nombre de Yahshua te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, número 12. ¿Qué significa el número 12? Es un número bastante conocido. Significa el número de gobierno.
del reino del Elohim significa en sí mismo lo que tiene que ver con el nombre de Israel, el nombre que el Elohim le cambió a Jacob y quitó el nombre de Jacob y le puso ahora tu nombre será Israel. ¿Por qué? Porque no solo significa el que pelea o el que lucha con Dios, porque ese es un término sacado más bien de la pelea que tuvo Jacob con el ángel, porque el término original, el término profético, el término que tiene como significado el nombre de Israel es el que gobierna con el Elohim. También se interpreta el príncipe del Elohim. Y príncipe es el gobernante elegido, como dice Ezequiel 46, los primeros versículos, Ezequiel 47, el primer versículo, gobernante elegido. Y el gobernante elegido es Yahshua. Yahshua Hamashiach, que está en el portal. Y del portal sale el derramamiento de la gloria y del río de las aguas salutíferas. Así va. Entonces, significa el que gobierna con el Elohim. O sea, el Elohim escogió a Israel, a su nación, para desde ese lugar gobernar sobre la tierra. Y no es un gobierno como lastimosamente se piensa, un gobierno militar y que se somete a otras naciones, no. Es un gobierno que manifiesta, sería el Shamayín, el reino de los cielos. Entonces la idea es que a través de los secretos del reino de los cielos, todas las naciones de la tierra pueden encontrar la revelación y la sabiduría y se gobierne desde su palabra. Ese es el principio. Israel no lo entendió de esa manera, por eso se decepcionó y dijo, oh, no, Yahshua no es o Jesús no es el Mesías, él no es el que esperamos. ¿Por qué? Porque pensaban que tenían que conquistar la nación y conquistar de allí todas las naciones y se levantaría como un rey, así estilo Alejandro Magno, que empezó a conquistar naciones. Entonces, ellas pensaron que era de esa naturaleza. Por eso Yahshua decía, mi reino no es de este mundo y no es de la manera como se gobierna en la tierra a través de gobiernos humanos, en que yo estableceré mi reino, mi gobierno eterno. Entonces, por eso Israel se desentendió un poquito y no entendió definitivamente la revelación. Ahora sí, 12 es el que gobierna con el Elohé, o el Elohé gobierna a través de las 12 tribus. Hace un tiempo atrás, algunos años ya, si quiero unos 10, más 15 años, el Señor me reveló una palabra precisamente sobre Israel. Y él me dice que el reino de Dios, me dijo así, el reino de Dios se manifiesta o se revela a través del diseño de las 12 tribus de Israel. El reino de Dios o del Elohim se manifiesta a través del diseño de las 12 tribus de Israel. Por eso es que el número 12 significa gobierno. Entonces, en esta expresión de Apocalipsis siempre encontramos número 3, número 4, número 10, número 7, número 12, los múltiples, todo lo que es Jerusalén, la Nueva Jerusalén, capítulo 21, capítulo 19 de Apocalipsis tiene que ver con la Nueva Jerusalén, y la configuración profética de la ciudad es número 3, número 4 y el múltiplo 3 por 4, 12 y así. Tiene 12 cimientos, tiene 12 puertas, tiene 12 piedras preciosas, tiene 3 puertas con piedras preciosas en cada uno de los 4 lados, 3 por 4, 12, todo se configura en número 12 y así. Por eso significa, es el número de gobierno, porque representa al monte de Sión, con T, Z, Sión, monte de Sión, o Tisión, que es el monte de gobierno del Elohim viviente. Como dice Apocalipsis, sería el capítulo 12, cuando habla acerca de la mujer que es llevada hasta el monte de Sión, el monte de gobierno del Elohim. Y esa mujer que es llevada hasta allá es el remanente fiel de la tierra y el remanente fiel de Israel, o sea, la iglesia restaurada y redimida por la sangre
del Cordero K2. Así va configurado. Muy bien. Este término o esta expresión 12, que es una combinación de 3 por 4, ¿ya?, señala un orden organizativo. Si ustedes se fijan, el tabernáculo que el Señor estableció a través de Moisés en el desierto ocupaba un espacio central, pero alrededor de los 4 puntos cardinales, norte, sureste y oeste, se establecieron las diferentes tribus. Las diferentes tribus, siempre 3 en cada lado, en cada uno de los 4 lados, 3 por 4, 12. El orden de los campamentos, el orden de las piedras que se ubicaban en el pectoral del sumo sacerdote, en su vestidura, también eran 3 hileras de 4 o 3 filas de 4 piedras preciosas. Sigue combinación numérica 3 por 4. Por eso es que hice el énfasis del 3 por 4. Es una combinación. Entonces es un código numérico que nos lleva al número 12 en este sentido y señala todo lo que es orden, todo lo que es organización, todo lo que tiene que ver con un reino inconmovible, un reino estable, un reino inquebrantable, un reino que tiene un orden de actividad, de movimiento, de gobierno, de dominio, tiene un orden. Por eso es que todas las escrituras encontramos, en toda la escritura encontramos el principio de que Yahweh o el Elohé es un Dios de orden, porque Él ha ordenado todas las cosas de esa manera. Entonces, el orden es un principio en el reino del Elohim. Y cuando nosotros los seres humanos y creyentes respetamos el orden establecido por el Elohim, nos va a ir bien. Somos bendecidos, porque al Elohim le agrada todas las cosas en orden. Él las hizo en orden. El universo, a través de todos los cuerpos celestes que encontramos allí, a través de todo lo que se mueve en el universo, se mueven en un orden. Por eso es que no hay ese Big Bang, no hay ese choque, ese golpe. Como ya he dicho, hay más de 1 millón de asteroides girando alrededor de la atmósfera terrestre por siglos y siglos y siglos, y todavía se mantiene ese orden. Se mantiene ese orden porque hay ángeles en esa esfera celeste, conocido como dominaciones, que son la primera corte, sería de ángeles de la segunda jerarquía, segundo cielo, y que ellos son los encargados de mantener el orden en el universo sin que nada se salga de su espacio orbital. Por eso es que todo el Elohim lo estableció bajo un orden y así permanecerá por estado de obediencia. Muy bien, esta organización que el Elohim estableció representa todos los propósitos electivos del Eterno, o sea, todo lo que el Eterno ha establecido para que se cumpla dentro de todas las perspectivas proféticas, o sea, tiempos, cumplimientos, tiempos, sazones, cumplimiento de los tiempos y así las configuraciones de los tiempos que no tienen nada que ver con años, con números o con días o con meses, sino una configuración más bien de tiempos indefinidos que incluyen ciertos acontecimientos que tienen que darse o que cumplirse en cada espacio de tiempo, pero no especifica el Señor una determinada cantidad de tiempo en números, en horas, en años. No lo determina así. Simplemente es una configuración general de tiempo. Como cuando dice Apocalipsis 9, que los espíritus destructores que salieron del abismo, dice, estarán haciendo o provocando tormento a las personas con sus juicios, o sea, a los que no han recibido o no han sido sellados por el Elohim viviente durante 5 meses. Entonces, no se refiere a 5 meses literales, se refiere a una plenitud. 5 es mano, recuerden, y es la mano del Elohim. Si la mano del Elohim en lo que estudiamos representa la bendición, pues también representa el juicio, porque la mano del Elohim es el juicio. Recuerde las 10 plagas en Egipto. Dice,
decían los brujos hechiceros de Egipto, ¿qué decían? Ellos decían, no es otra cosa que el dedo del Elohim, o sea, la mano del Elohim. Dedo, mano representa lo mismo. Es una figura literaria conocida como sinécdoque, donde una parte representa un todo y un todo puede estar representando solo una parte. Entonces, decir, el dedo del Elohim, como dijo Yahshua, si yo por el dedo del Elohim echo fuera demonios, es porque el Shamayim, el reino de los cielos, ha llegado. Entonces, esa expresión, la mano del Elohim, representan los juicios del Elohim, los juicios. Por eso es que se entiende de esta manera, sería así, ¿no? Y representa esa mano que obra, que hace, que establece. Entonces, por la mano del Elohim se hace todo, por la mano del Elohim se quebranta todo, por la mano del Elohim se hace justicia y representa esa expresión, en este caso de juicio. Ya sabemos, número 12, también representa a las 12 tribus de Israel, y más que una representación de las tribus o trivial de tribus, representa es la configuración profética de cómo se gobierna. En algún momento deseo de predicar sobre ese diseño de gobierno establecido a través de las 12 tribus de Israel y cómo el Elohim establece principios, significados proféticos de cada una de las tribus, basado en los nombres y el significado profético de cada uno de los nombres, y cómo cada uno de los nombres de los hijos de Jacob tienen un significado profético que enfoca o encierra lo que cada uno, o sea, la iglesia en este tiempo debe hacer o debe tener para manifestar el gobierno del Elohim de una manera total o absoluta, extraordinaria. Es un tema así. En algún momento ya lo vamos a estudiar, pero con profundidad. Por ahora estamos en este tema. Muy bien. 12 es el número que tiene una forma estructural completa del gobierno del Elohim. Por eso, como dije, 3 por 4, todo esto configurado así. El tabernáculo de Moisés, las 12 tribus en ubicación, el, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, ¿no? Es la ciudad escuadrada, tiene 4 lados, en cada lado hay 3 puertas, 3 tribus, 3 perlas preciosas y así, todo configurado en el número 3. Por eso es una estructura configurativa de completo, de perfecto. Establece el principio 1. Número 3 es significa el testimonio de el Elohim viviente o del creador del Adón, del Padre, el testimonio. Y el testimonio supremo, o sea, el Padre, el Adón, Yahshua el Hijo y el Ruhat, su espíritu. 3. Y 4 representa universalidad, representa el universo, representa todo lo creado en sí. Por eso es que la ciudad está configurada de esa manera y representa la forma estructural, como el Elohim estableció todas las cosas dentro de lo que es la creación y el gobierno. Por eso encontramos, Apocalipsis 24, perdón, encontramos a los 4 seres vivientes, encontramos a 24 ancianos, que tiene que ver con la misma configuración. Puede representar las 12 iglesias en Apocalipsis, puede representar las 12 tribus, 2 y 12, 24, representan los 24 tronos de gobierno, Apocalipsis 20, Salmos capítulo 126, verso 5, donde dice, están en Jerusalén, están los, los tronos del juicio, algo así. Los tronos del juicio, las sillas de gobierno, donde se sentarán los que tienen la capacidad de sojuzgar o de juzgar. Entonces, Apocalipsis 20 dice que se sentaron en esos 24 tronos a los que se les dio la facultad de juzgar. ¿Quién es? La iglesia. 24 asientos, 24 ancianos. En la iglesia redimida por la sangre del Cordero K2 se les dio la capacidad de juzgar, de juicio. Por eso también tiene que ver con orden, con el establecimiento de un orden pleno y total. Muy bien. Ahora, cuando el número 12
empieza a multiplicarse por el número 1000, resulta 12.000. 12.000. Los sellados del remanente fiel de Israel y la multitud vestida de lino fino, del libro de Apocalipsis capítulo 7, habla de ese múltiplo. 12 por 12, 144, y 1000 sería 144.000. Encontramos allí a los sellados, a los santos. Y esa expresión configurativa representa en este sentido el gobierno infinito del Elohim. También hay otra configuración que tiene que ver con el 12 y la multiplicación por 1000, que representa 12.000. La expresión 12.000 en este sentido representa el gobierno infinito del Elohim. ¿Por qué? Porque 12 es gobierno, pero 1000 viene de Elef, que significa infinito o indefinido o tiempo indefinido. Entonces representa el gobierno eterno en esa expresión, el gobierno supremo, el gobierno soberano, el gobierno único, extraordinario del Elohim viviente. Si se dan cuenta cómo vienen las configuraciones, por eso es que aquí se rompe el estigma de el asunto del misterio de los 1000 días, de los 1000 años, perdón, de Apocalipsis 20, ¿no? Y la gente cree que 1000 años tiene que ver con que la iglesia es llevada, ¿no? Y prácticamente reina por 1000 años y después vuelve otra vez a Satán a levantarse. O sea, eso ya es una locura. Ya está fuera del orden. ¿Por qué está fuera del orden? Porque 1 Corintios capítulo 15 del 33 en adelante habla acerca de que cuando venga lo perfecto, una vez venido lo perfecto, ya se restaura todo lo mortal, se convierte en inmortal, se restaura todas las cosas. Entonces, al establecerse así, ya no hay vuelta atrás, ya no hay otro cambio. Por eso es que la teoría, porque es una teoría o el supuesto de que después que Yahshua reine por 1000 años, otra vez Satanás será suelto, ¿no? Y tratará de engañar a las naciones. ¿Cómo puede ser posible que nosotros vivamos 1000 años? Si eso considerando 1000 con número, porque sabemos que 1000 significa indefinido, infinito, o sea, un tiempo infinito. Después de 1000 años, otra vez Satanás es suelto a hacer relajo en la tierra, a hacer desorden, a crear caos. Cuando todos los que estemos ya redimidos por la sangre del Mesías, ya tendremos cuerpo glorificado. No tiene relación con el pecado. Lo incorrupto se termine para que venga lo corrupto se termine para que venga lo incorruptible, como sigue diciendo Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces, cuando nosotros seamos vestidos de incorruptibilidad, entonces ya no va a haber opción de engaño. O sea, ya el enemigo no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué el enemigo ejerce influencia sobre los seres humanos? Porque todavía estamos en un cuerpo mortal, sujeto a las leyes, sujeto a la tentación, sujeto al pecado, sujeto a una naturaleza carnal que tiene que ser vencida cada vez por la naturaleza espiritual del Ruhat sobre nosotros. Es lo que Pablo menciona en el capítulo 7 y 8 de Romanos: la ley de la carne, la ley del espíritu, la ley de la muerte, la ley de la vida. Y menciona así. Y por la ley del espíritu nosotros vencemos a la ley de la carne. Es un asunto así. Por eso siempre es una guerra, ¿no? Entonces representa eso. 12.000 representa el gobierno infinito. 12 gobiernos, 1000, 12.000, infinito. Gobierno infinito. Por eso reino incorruptible, reino eterno, reino infinito, un reino sin final, sin fin. Entonces, a eso se refiere esta expresión. Por eso el número 12 también tiene múltiples combinaciones. Y a esas múltiples combinaciones es que se les llama códigos numéricos de reino, ¿no? Códigos numéricos de reino, a estas múltiples combinaciones. Ya vimos cómo combina el 1, cómo combina el 3, el 4, cómo combina el 10, cómo combina el 12 y así. Todos estos códigos numéricos tienen sus combinaciones.
Y esas combinaciones traen mucha revelación y mucha luz. Muy bien, los múltiplos de 12 son muy significativos dentro de las Sagradas Escrituras. Por decir, David formó 24 divisiones dentro del sacerdocio levítico. Cuando David establece el tabernáculo de David, Primera de Crónicas 23, 25, él establece, ¿no? Y forma 24 divisiones dentro de todos los sacerdotes levitas. Toma los tres cabezas de levitas, Asaf, Emán y Jedutum, que eran de la línea o del linaje de los hijos de Aarón, o sea, la línea de los sumos sacerdotes. Toma a los del linaje de los sumos sacerdotes y lo establece como cabeza dentro del tabernáculo de David o del tabernáculo, sí, el tabernáculo de David, para que dentro del diseño supremo que está en el capítulo 23 y 25 de Primera de Crónicas, dentro de esa revelación que determina David, se manifieste precisamente el orden del Elohim dentro de las liturgias en el santuario, liturgias de adoración, en este sentido, porque eran los levitas. Entonces, dentro de esto se estableció servicios en orden. Tres grupos, otra vez, tres grupos de 8 horas en el día, completaban 24 horas en el día. Eso quiere decir, día y noche adoran. Dice la escritura en el libro de Apocalipsis, de día y de noche, esta multitud de día y de noche está adora, adora y adora. Listo. Entonces está configurado de esa manera. Había turnos de levitas que servían en el santuario. Había 4,000 entre todos para adorar al Elohim viviente. Todo eso está en Primera Crónicas 23 y 25. Todo está allí. Tiene que ver con el tabernáculo de David. El 24 también, 24 del 1 al 18, ahí se encuentra ese diseño, o sea, 23, 24, 25 de Primera de Crónicas. Esto se refiere al diseño sacerdotal o un sacerdocio completo. Por eso se menciona a los 24 ancianos, porque era un sacerdocio basado en 24 ancianos. Cuando usted escucha dentro de la cultura hebrea lo que se conoce como el Talmud, ¿qué es en sí el Talmud? El Talmud está representado por 24 ancianos. Y estos 24 ancianos son los únicos calificados para dar una interpretación a la Torá. Ellos son los que hacen las disertaciones, hacen los estudios y enseñan. Entonces, la voz de ellos, de estos 24, es lo que representa en este caso la voz misma del Elohim viviente. ¿Por qué? Porque tiene que ser acatada y respetada la interpretación. Mire que uso el término interpretación, no digo revelación. ¿Por qué? Porque en la erudición hebrea ellos no trabajan por revelación. Ellos trabajan por interpretación de la Torá. O sea, interpretan. Por eso Yahshua siempre confrontaba a los fariseos y a los escribas. Capítulo 7 de Lucas, creo que es verso 30, 33 en adelante. Ahí habla un confrontamiento muy fuerte de Yahshua contra los fariseos, y los escribas le dijeron: Señor, con lo que le dijiste a los perushim, que así se pronuncia para los fariseos, lo que le dijiste a los perushim también nos está afectando a nosotros, porque también llevamos nuestra parte ahí, porque nosotros somos los escribas, pues, ¿no? Entonces el Señor habla de esa manera, y esa configuración numérica de 24 que tiene que ver con los levitas, ¿no? Tres turnos de 8 horas, 24. Ahí otra vez aparece el número 3, el número 24. Tiene que ver con eso. Entonces el Talmud se establece a través de esos 24 ancianos, y ellos son los que de alguna manera son
los autorizados para dar interpretación, no revelación. Vuelvo a repetir. Por eso es que lastimosamente, cuando los eruditos hablan, hablan por interpretación, no por revelación, no por la dirección del Ruhat, del espíritu de la profecía, del espíritu K2, no por la interpretación del espíritu K2, sino, bueno, no por la revelación sería del espíritu K2, sino la interpretación que les ha sido facultada a ellos dar o expresar acerca de la Torah. Por eso es que cuando solo interpretan, por eso Yahshua decía, ay de vosotros intérpretes de la ley. Recuerden, Mateo 15, Lucas 7, todos esos pasajes paralelos de los evangelios hablan precisamente de eso. Y donde Yahshua les dice, intérpretes de la ley. Lucas, por decir 11:52, dice, ustedes no esconden la llave del reino. No entran, ni tampoco dejan entrar. O sea, descubrir el conocimiento del Elohim. Porque es por revelación, no es por interpretación. Interpretar puede cualquiera. Interpretar puede un filósofo. Interpretar puede un erudito. Interpretar puede un profesional. Interpretar puede cualquier persona. Dar una opinión interpretativa de algo. Pero otra cosa es la revelación. Opinión, interpretación pueden dar hasta los mismos discípulos. Cuando Yahshua les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dicen, unos dicen que eres esto, unos dicen que lo de acá. Ahora, ¿qué dicen ustedes quién soy yo? Y ellos dijeron, no sabemos. No pudieron interpretar en sí. ¿No? Pero el Pedro habló por revelación del Espíritu K2. Entonces, todo se recibe por revelación. Los intérpretes de la ley no entienden, no han entendido y siguen sin entendimiento. Por eso es que Yahshua les decía, son ciegos, guías de ciegos. Ambos caerán en el hoyo, ambos se perderán, ambos tropezarán. Porque sin revelación profética o sin visión profética, el pueblo no puede ver, está ciego. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Israel hoy? Que no tiene interpretación profética, revelación profética. Y como no tiene revelación profética, interpreta. Y al interpretar, los ciegos están guiando a otros ciegos porque no tienen el entendimiento, sus ojos no le han sido abiertos por el Ruhat y por eso no pueden interpretar bien. Mire hasta dónde nos lleva. Solo el estudio del significado de este número, el 12. Muy bien. En el Nuevo Testamento, Yahshua escogió dos apóstoles que corresponden al fundamento o son los ministerios de fundamento, apóstol y profeta. Recuerda, Efesios capítulo 2, verso 20, son los ministerios de fundamento, porque establecen las bases de la revelación del reino para que todo el resto del cuerpo sea edificado a partir de la piedra principal, que es Yahshua HaMashiach, o sea, la palabra viviente, la revelación viviente, y manifestada por su Ruaj, su espíritu, revelada a los ministerios de fundamento, apóstoles y profetas, para la edificación del cuerpo del Mashiach. Así va estructurado. Esa es la estructura del reino dentro de lo natural, podríamos decirlo así. Es una estructura donde Yahshua es la base principal. De ahí vienen la revelación apostólica profética y de ahí se edifica todo el resto del cuerpo del Mashiach. Así va. Hasta llegar pues hasta lo último, hasta la cumbre, por decirlo así. Ahora, dentro de esta configuración, número 12, el número 12 representa esa expresión que dijo Yahshua HaMashiach en Revelaciones 1:6 y Revelaciones 5:10, cuando dijo que Yahweh se hizo un reino de sacerdotes y gente santa. Eso también está en Deuteronomio 19, cuando el Señor dice, os saqué desde Egipto de esclavitud en las alas del águila, o sea, la unción profética. Por profecía estaba profetizado, se le profetizó a Abraham, tu pueblo irá a Egipto, estará 40 años ahí, será esclavo, y después de, 400 años, y después de 400 años saldrá. Entonces, te saqué en alas de águila,
porque así estaba profetizado y se le profetizó a Abraham. 430 años después salieron y vinieron a formar recién la nación de Israel en ese sentido, en esa línea profética de tiempo. Así sería. Entonces se establece el principio del reino y del sacerdocio. Por eso dice, yo los haré a ustedes, a los levitas específicamente, un reino de sacerdotes y gente santa, gente K2. Lo mismo dice Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10, la misma expresión. Dice eso. Entonces somos reyes y sacerdotes para nuestro Elohé o nuestro Elohim. Él nos ha establecido como tal y nos promete a nosotros entregarnos un reino. Mateo 25, 24, creo que es por ahí, donde dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros el Padre os ha concedido el daros el reino. Entonces para nosotros está reservado el reino, porque somos reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido, pagado con el precio de la sangre del Cordero K2. Todas ese tipo de expresiones tienen que ver con el número 2. Todo lo que tiene que ver con reino, con sacerdocio, reyes y sacerdotes, como yo tengo una marca por si acaso, tengo una marca que es Rey Sac. Esa es una marca que lo utilizo para muchas cosas. Y Rexac significa reyes, R-E-I, de I, y Sac, de sacerdotes. Esos reyes y sacerdotes. Reino y sacerdocio. En algún momento encontrarán por ahí un Rey Sac. Póngale cuidado que esa es mi marca. Así me reveló el Señor y por eso lo ubico de esa manera. Rey Sac. Somos reyes y sacerdotes para nuestro elogio. Muy bien, avanzamos. Número 13. El número 13 representa el ministerio y el gobierno completo de Yahshua HaMashiach en la tierra, por decirlo así. ¿No? Y bueno, y en sí también es celestial, pero enfocado en qué? En 12 apóstoles y en el número 13 que representa a Yahshua HaMashiach. Y es un número de gobierno también, el número 13. En la masonería, este número es muy utilizado. Los masones utilizan este número como un número de gobierno. Es más, es el número con el que ellos se identifican, número 13 y número 25. Los 24 ancianos más el que está sentado en el trono. Entonces ellos utilizan esa configuración de reino. Y por eso es que tienen muchos, ¿cómo le digo? Muchos niveles, ¿no? Y hay quienes tienen niveles más superiores, nivel 33 que es el superior, y dentro de esos niveles se reúnen las cúpulas o los honorables, entre comillas, ¿no? Venerables, entre comillas, ¿ya? Se reúnen y la configuración del número 13 para ellos es importantísima. ¿Por qué? Porque representa para ellos el gobierno completo, aplicado al ministerio terrenal. O sea, es el gobierno de Yahshua en su ministerio terrenal. 12 apóstoles más uno que es el 13, número 13. Y se refiere a un ministerio de gobierno completo. Entonces representa también el número 13 la nueva vida en el Mashar. Representa los cuerpos glorificados que tienen relación con su imagen o con su semejanza. Por eso Yahshua decía, 1 Corintios 15:51. Él decía, mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos. No todos moriremos. Mas todos seremos transformados. Este misterio. Esto es un misterio. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Por eso es, los que murieron primero resucitan, son transformados. Y nosotros, los que estemos, o los que quedemos, o los que queden, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces aquí se utiliza la palabra transformación, cambios estructural, de la misma manera como Yahshua se manifestó en esos 40 días donde dio testimonio
después de la resurrección, con un cuerpo glorificado, pues a esa transformación, ese cuerpo glorificado que refiere el Mashiach, es ese cuerpo que tendremos en su momento y tiene que ver precisamente con este número 3. Entonces, las 12 tribus de Israel más el león de la tribu de Yahuda representan la sumatoria de 13 y representan en este sentido el gobierno de Yahweh el Elohim a través de su Mashiach, su Mesías, el gobierno. Entonces, justo lo que decía hace unos momentos con relación a lo que esperaba Israel. ¿Qué esperaba Israel? El Mesías que gobernara con ellos y que venciera y aplastara y eliminara a todos los enemigos de todas las naciones enemigas y todas las naciones fueran sometidas, pero por violencia, por guerra. Por eso Yahshua decía, no es el reino de los cielos de esa manera. No se gobierna con violencia en el sentido estricto de la palabra violencia. No se genera por violencia. No se gobierna, sino que se gobierna por la soberanía de Yahshua HaMashiach, el soberano de los reyes. Por eso todas las naciones de la tierra tienen que venir y rendirse. Eso representa el número 13 en este sentido. Entonces representa el gobierno eterno y completo de Yahshua con los redimidos por la sangre del Cordero. Tenemos 12 tribus, tenemos 12 apóstoles, 24, más 1, 25. En ese sentido, el 13 está combinado con el 25 en código de gobierno. Y asimismo, 24 ancianos, 24 tronos, más el trono principal, que es el trono de justicia o el gran trono blanco, desde donde se ejecutarán todos los juicios. ¿No? El juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20. Entonces, representa a todos los redimidos. Aquí incluye remanente de Israel y remanente de las naciones de la tierra. Incluye a los 2 apóstoles, incluye a las 12 tribus. Una sola configuración. De 12 más 1, 13. Es lo que representa en este sentido este número. Avanzamos. Número 20. El número 20 también tiene un significado muy importante porque se refiere a un ciclo importante en la vida de los seres humanos. También representa un llamado ministerial sacerdotal. En los tiempos de los levitas pasaban a ser parte o a ejercer, sería su gobierno, o no su gobierno, su servicio dentro del tabernáculo, su oficio sacerdotal a los 30 años. Pero en los tiempos de David bajó a 20 años. Entonces, levita que cumplía 20 años, ya estaba listo para servir en el templo, empezar o iniciar su ministerio en ese sentido, su ministerio sacerdotal. Por eso representa un ciclo importante en la vida del ser humano. Implica un cambio, una transformación, tiene que ver con el llamado y tiene que ver con la asignación, tiene que ver con la bendición completa, como cuando les hablé sobre el número 10, 10 dedos entre las 2 manos, 10 dedos entre los 2 pies, son 20. Entonces representa una plenitud, algo completo, un estado de perfección en ese sentido, un estado de perfección, es completo en esa línea. Muy bien. 20 era la edad para empezar a ejercer el servicio militar. Tenía que ver con ese alistarse. Y ese llamado militar está relacionado también con el llamado que el Elohim le hace a la iglesia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Le hace un llamado al estilo militar, un servicio obligatorio, por decirlo así. En algunos países el servicio militar es obligatorio, en otros es voluntario. En nuestro país era obligatorio, ahora es voluntario.
Entonces son situaciones de esa naturaleza, pero en este sentido, eso es lo que simboliza este número. Ahora muy bien, dice David que todos los que se alistaban para la guerra tenían que ser de 20 años para arriba, todos. Números capítulo 1, verso 3. Ahí está. O sea que a los 20 años estaba listo para ser parte del ejército de David. ¿Y cuál es el ejército de David? Es la figura simbólica profética del ejército del reino de los cielos del Samayín. O sea, tú y yo somos los guerreros, somos los militares, utilizando el término, somos los llamados, los especializados a la guerra espiritual. Por eso es que el llamado incluye adoración y guerra espiritual. Adoración profética, guerra profética. Es así. ¿Por qué? Porque 20 años también representaba eso. Y los sacerdotes en los tiempos de David también tenían que empezar a cumplir sus funciones a los 20 años. 20 años empezaron los sacerdotes, 20 años los que se alistaban a la guerra. ¿Qué tenemos allí? Adoración y guerra. Por eso es que este es un número de reino, de gobierno, de bendición. Este es un número que está asociado a un llamado como reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Es un llamado a ser adoradores y a ser guerreros en su nombre. Por eso es que jamás puede ir desprendido lo que tiene que ver con la adoración y la guerra. Es imposible separar la adoración de la guerra. Es imposible, porque adorar es hacer guerra. Adorar es hacer guerra. Ya la guerra territorial es otra cosa cuando vamos a través de los actos y las acciones proféticas a tomar dominio de un territorio, un espacio territorial, agua, cielos, tierra, volcanes, montañas, una ciudad, un lugar y en fin. O sea, así va configurado esto. Por eso jamás se puede separar lo que es la adoración y la guerra. Si hacemos adoración y no hacemos guerra, difícil. Es más, mientras estamos adorando, estamos haciendo guerra. Le doy otro ejemplo. Todo es escritural, todo lo que les estoy diciendo es escritural. ¿Qué dice Jueces, capítulo 5, verso 2, hablando de Débora y Barak? El poema de Débora dice en la Biblia K2, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Utiliza 4 veces la expresión despierta. Entona una canción, eleva un cántico, canta una canción. Adoración. Despierta, Barak, ve y lleva cautivo a tus enemigos. O sea, Débora representaba el cántico profético, Barak representaba la guerra profética. Sí se da cuenta que no puede ir por separado. Es más, ¿por qué Barak le pide a Débora que vaya con él? La gente malinterpreta. La gente dice que Barak es cobarde, que sintió cobardía, que la gente interpreta eso. Ah, no, es que dice que una mujer se llevará la gloria, ¿no? Y ya sabemos que fue Gael que mató al rey pagano este, que iba huyendo y que lo escondió y después lo mató. Y se llevó ella el reconocimiento de haber matado al rey enemigo. No se trata de, es que Barak era cobarde, Barak era miedoso y Barak no quería ir sin la profeta Débora. No, lo que pasa es que adoración sin guerra, César, al rey César, así, de adoración sin guerra, no puede ir. Barak va a la guerra, pero sin alabanza, sin adoración, no puede ir a la guerra. Por eso Barak le dice, tú tienes que ir conmigo. Yo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y tienes que ir conmigo a conquistar. Por eso la adoración y la guerra van de la mano a la conquista. ¿Sí se dan cuenta? Van de la mano a la conquista. Cuando pensamos que Barak es un flojo, interpretando a la vista, pero no entendiendo la revelación de fondo, por eso es que Débora dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, canta una canción.
o levanta un canto. ¿Y qué dice? Le dice a Barak, despierta Barak, hijo de Abinoam, lleva cautivo a tus enemigos. Adoración y guerra. Moisés, Ur y Aarón, Josué peleando con los amalequitas. Moisés con las manos levantadas, Aarón y Ur sosteniéndolos. Eso se llama adoración e intercesión. Mientras Josué está en la batalla, en la guerra, peleando contra los amalequitas, la adoración hace que se vuelva fuerte el guerrero. ¿Sí me explico? La adoración hace fuerte al guerrero y hace que los guerreros del Elohim viviente se levanten en la batalla. ¿Sí? Número 20 representa todo este tipo de cosas. Poderoso esto. 20 también significa el tiempo propicio de Yahweh el Elohim. O sea, el tiempo en que Yahweh se manifestará, el tiempo propicio. Como la expresión profética, día aceptable es el día de Yahweh Elohim. Tiempo aceptable es el tiempo de Yahweh Elohim. Eso significa también el número 20. Muy bien. 24. Número 24. El 24 ya sabemos, número de gobierno pleno o plenitud de gobierno, significa soberanía, significa universal, o sea, soberanía universal o soberanía absoluta. Junto, como dice Apocalipsis 4, 24 ancianos, 24 tronos. Salmo 126, los tronos, las sillas de gobierno, las sillas de justicia, 24 tronos, los 24 tronos de Apocalipsis 20, los que tienen el derecho a juzgar, ¿no? Están los 24 tronos y está el gran trono blanco, el trono de justicia del Elohim viviente, donde giran ángeles tronos, así se llaman, y que aparece como un arco iris alrededor del trono, pero no es arco iris en sí, sino que los ángeles tronos son los únicos ángeles que tienen colores elementales en sus vestiduras resplandecientes. Entonces, cuando giran alrededor del trono de Yahweh, se ve como que si fuera un arco iris. Entonces, cuando vemos el arco iris en el firmamento después de las lluvias, está representando que Yahweh gobierna sobre todos los reinos en la tierra. Es lo que representa. Entonces, número 24 representa en este caso los 24 tronos de justicia, los 24 ancianos que están sentados. Salmo 122.5, no era 126, era 122.5. Representa el real sacerdocio. El real sacerdocio son los 144.000, que representa a toda la iglesia, remanente fiel de Israel y de toda la tierra en general. 144.000 de toda la tierra, no como dicen los testigos de Jehová, que son 144.000 que estarán en las dimensiones celestiales y el resto en el paraíso de Dios en la tierra, ¿verdad? Los mormones no sé cuántas dimensiones celestiales tienen, pero todas las culturas antiguas tienen 9 dimensiones celestiales o 9 cielos, los chinos, los nórdicos y bueno, un sinfín de culturas en el planeta que tienen 9 cielos o 9 dimensiones celestiales, equivocados en ese sentido. Muy bien, representa ese real sacerdocio de 144.000 sellados, coronados como sacerdotes K2 santos. Y también dentro de esta combinación de 24 entra el número 12, que ya lo vimos anteriormente, cómo combina con el 24, 12 tribus, 12 apóstoles, y así, 24 ancianos, toda la creación, los redimidos de todos los tiempos. 12 es el número de la elección y el número del sello elevado, o sea, del sello más elevado y más fuerte, por decirlo así, porque combina también lo cuadrado, y lo cuadrado representa estabilidad, representa eternidad, el número 12. Por eso son llamados, vuelvo a repetir, tabernáculo de Moisés,
tres tribus por cada uno de los 4 lados, 12, se ponían alrededor del tabernáculo, la adoración en el centro y todos adorando al Rey de los cielos, como se especifica el diseño. 12 también representa la totalidad de los redimidos por la sangre del Cordero en la combinación numérica de 12 por 12, 144 por 1000, 144,000. Representa esa la multitud incontable de Apocalipsis 4 que aparecen con arpas en sus manos y con ramas de palmas en sus manos. Las arpas, una vez más, arpas que significan símbolo de la adoración profética, y las ramas de palmeras que significan el gobierno. Por eso es que Débora, donde profetizaba debajo de la palmera. O sea, Débora profetizaba bajo la unción, el manto del Shamayín, del reino de los cielos. Débora profetizaba desde esa dimensión, desde esa unción. O sea, en otras palabras, el trono de Débora era debajo de una palmera. Ahí estaba el trono, el gobierno del Elohim. Entonces, por eso es que Apocalipsis 4 aparecen arpas en sus manos para adorar y aparecen también con palmeras en sus manos, que es el símbolo del gobierno. Pues ahí está el número 24. Otra vez Débora. Débora representa la adoración. Barak representa el gobierno, la guerra espiritual. Así va combinado esto. Y ahí aparece el número 144,000 en todas esas combinaciones como el reino y sacerdocio perfecto en el Shamayín. El reino y el sacerdocio perfecto. Avanzamos. Número 25. El número 25 es similar al número 13, que ya les dije, que representa es el señorío de Yahshua en la tierra a través de los 12 y en 25, el número 25, el señorío de Yahshua en los cielos. Por eso es que Revelaciones, creo que es el capítulo 19, aparece, dice en la visión, el jinete del caballo blanco, que es Yahshua Hamashiach, que tiene una espada de 2 filos en su boca, su palabra, que tiene un cinto o un manto rojo que le dice que lo corona como Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes porque es rey sobre todos los reyes y reinos en la tierra. Número 13. Señor de los señores, porque la expresión señoríos es una figura simbólica profética de todas las 3 jerarquías angelicales de las 3 dimensiones celestiales y las 9 cortes angelicales que existen en cada una de las 3 dimensiones celestiales. Entonces, el 25, número 25 representa la expresión Señor de los señores en las dimensiones celestiales. El número 13, Rey de reyes sobre la tierra. Rey de reyes sobre la tierra, Señor de señores sobre todas las dimensiones celestiales y los ángeles creados. A los ángeles les llaman señoríos. Señoríos, se les conoce así, señoríos. No sé si ustedes han leído cuando los ángeles llegaron ¿cómo es? A Sodoma, ¿verdad? Y los de Sodoma querían conocer. Aparece la expresión señores. Aparece la expresión señores. Refiriéndose a los ángeles. Tienen que buscar las traducciones de las Sagradas Escrituras y se darán cuenta que aparece la expresión señores. Porque a los ángeles se le hace la referencia de señoríos. Señoríos. Muy bien. Ese es el número 25. Número 25 representa la plenitud de la cabot. Plenitud de la cabot, o sea, de la gloria del Elohim en plenitud. Recuerde que hay una diferencia entre cabot, que es plenitud,
y Shejina o Shekinah, que es una manifestación de su presencia. ¿Sí me explico? Es una manifestación o expresión de su presencia, así como la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, la cobertura, la Shejina del Elohim sobre Israel en el desierto. Eso es una manifestación. Lo que hay sobre nosotros es una Shejina. Cuando usted lee la Biblia en la versión Kadosh Israelita Mesiánico, la Bris Hadashah, que tiene que ver con el nuevo pacto en sí, que tiene que ver con la restauración del nuevo pacto, la revelación del nuevo pacto, usted encontrará allí esa expresión que acabo de decir con relación a esto. O sea, aparece ahí esa expresión de, en ese sentido de plenitud de gobierno de Shejina, de Cabo Shejina, a la iglesia, a los redimidos por la sangre del Cordero Kadosh, se les llaman las Shejinas. O sea, nosotros, a la iglesia, le llaman las Shejinas. O sea, nosotros somos la Shejina de Yahweh Elohim en la tierra, porque portamos una porción de la gloria del Elohim. Está dentro de nosotros, somos sus Shejinas, somos su manifestación. Ahí se revela lo de Génesis 1, cuando dice la Escritura que fuimos creados a la imagen y semejanza del Creador. Entonces, reflejamos la Shejina del Elohim y ahí se revela esa expresión de imagen y semejanza. Por eso es que cuando Moisés baja de la montaña, el rostro de Moisés era como de luz y el pueblo no podía verlo, porque no podía ver su rostro, porque era como mirar al sol, y le solicitaron a Moisés: ponte velo para poder hablar contigo, Moisés. ¿Sí me explico? Entonces, esa expresión representa esa Shejina y representa este número. Por eso que tiene que ver con los tronos de gobierno, en ese sentido la iglesia. Número 30, estoy yendo, pero 100 kilómetros por hora. Número 30, el número 30 representa el ministerio sacerdotal de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach inicia su ministerio a los 30 años. Representa, número 30, al remanente fiel de todos los tiempos. El número 30 representa la consagración, la dedicación, representa la madurez espiritual que debe tener la iglesia y que también está configurada en la madurez espiritual en que era 30 años, en que empezaba a ejercer las funciones sacerdotales los levitas en el tiempo de el tabernáculo de Moisés, porque en el tiempo de David bajó a 20 años. A los 20 años ya tenían que servir tanto servicio militar como en el sacerdocio levítico. Entonces el número 30 representa a la tribu sacerdotal de Leví y representa lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 en adelante hasta el 9, el real sacerdocio, el linaje escogido, la nación santa, el pueblo adquirido, representa ese número, el número 30. Representa la madurez espiritual porque se considera que una persona ha cumplido 30 años ya debería tener un grado de madurez dentro de su personalidad, un grado de madurez. Y de ahí para adelante, pues obviamente tiene que demostrar ese grado de madurez. Número 50. O me pasé del 40 aquí. Bueno, no tengo registrado aquí el 40. Pero el 40 es el número de transición, es el número de cambios, es el número de manifestación, de levantamiento de una generación a otra generación, como estuvo establecido en los 40 años en que Israel demoró pasar el desierto para llegar a la tierra prometida. La generación que ingresó a la tierra prometida fue la nueva generación, la que conoció al Elohim en el desierto, la que conoció a Yahweh Dayeinu. Salvo Josué y Caleb, el resto, todos murieron en el desierto, así dice la escritura. Todos, absolutamente todos, los de esa generación contumaz y rebelde. Por eso representa un cambio, representa una transición, representa un cambio de un estado a otro, de una madurez a otra.
representa también el cambio generacional. Por eso la importancia del altar continental de adoración continental, ¿no? Que se hizo en Cuenca el 27, lunes 27 de enero. Ah, ya me acordé porque la vez pasada dije domingo 26. Lunes 27. ¿Qué pasó allí? Había que romper una maldición de pacto de 40 años que se cumplían justamente finales de enero. Pues había hecho un pacto en 1985, se había hecho un pacto terrible, donde se había consagrado a través del Papa Juan Pablo II toda Latinoamérica al Vaticano, a la Iglesia Católica Romana. Entonces, se rompió ese pacto. El Señor lo ordenó. No fue un asunto de que, ay, es que queremos ir a cantar, queremos ir a pasearnos a Cuenca, qué bonito. No, fuimos a trabajar, a hacer acto profético, a levantar el altar de adoración. Gracias al Elohim se pudieron conectar del continente americano muchos ministros de diferentes naciones. Creo que estuvimos un poco más de 16 o 18 ministros de diferentes naciones, incluido la profeta Irene López, que se unió de España y así. O sea, gracias al Elohim por eso. Número 50. El número 50 se utiliza para todo tipo de mediciones arquitectónicas. La ciudad celestial fue diseñada y fue construida, dice la escritura, por el gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo no es Hasatán, como mencionan los masones. El gran arquitecto del universo no es Hasatán. Hasatán no crea nada. Hasatán no sabe crear nada. No tiene la capacidad de crear cosas. El Elohim viviente tiene la capacidad soberana y suprema de crear todo lo que él desea. Entonces, por eso significa la arquitectura suprema con la que fue diseñada la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén. Por eso es que a la ciudad de la Nueva Jerusalén se le llama la ciudad de luz, la ciudad del eterno esplendor, se le llama la ciudad de la gloria, se le llama la ciudad del gran rey. Tiene un sinfín de expresiones relacionadas con la Nueva Jerusalén. Tiene muchas expresiones proféticas y todas esas expresiones proféticas están basadas justamente en este número 50, porque es la perfección en este sentido de el creador que hace todas las cosas perfectas. Representa eso. Entonces, el gran arquitecto del universo, según 1 Corintios capítulo 3, verso 10, ¿no? Hebreos 13, 10, esos dos pasajes bíblicos hablan de que el gran arquitecto es Yahweh Elohim. Él creó todas las cosas y que el número 50 es el número de esa perfección. El tabernáculo de Moisés, o en el tabernáculo de Moisés, había cortinas que medían 50 codos. Éxodo 27, 12. 50 codos. En esa expresión de esos 50 codos, también cuando usted lee capítulo 40 al 44 del libro de Ezequiel, el profeta, que habla de la nueva Jerusalén, de la nueva ciudad, de la gloria del tercer templo, el número 50 aparece por todos los lados, porque es el número de la perfección arquitectónica del Elohim viviente. O sea, el nuevo tabernáculo, que no es un tabernáculo físico, que no es el tercer templo, como dicen los judíos, sino el cuerpo restaurado de Yahshua HaMashiach, según Hechos capítulo 3, versos 19 al 21, 22, que allí se encuentra la expresión todo será restaurado por Yahshua HaMashiach. Y algo que va a ser restaurado es el cuerpo del Mashiach. ¿Por qué? Porque será restaurado el tabernáculo de David. Y al restaurarse el tabernáculo de David, ¿quién cree que son los miembros del tabernáculo de David? Nosotros, la iglesia redimida por la sangre del Cordero K2. Entonces, tiene que ver con la restauración de la adoración a través de la figura simbólica profética. Tiene que ver con la restauración profética del año Shemitah, 50 años.
el año de la liberación, el año de la sanidad, el año de la restauración, el año de la redención, de la retribución, de la restitución, el año donde se le devuelve el derecho al poseedor de una tierra, que se le vuelve la libertad a los hijos que han sido vendidos como esclavos. O sea, es el año de la plenitud, es el año de la libertad, es el año de Shemitah, es el año de regalo, de la gracia. Es el año del Pentecostés, 50 días tenía que cumplirse antes de llegar a la manifestación del Ruhat en el Pentecostés o en Shavuot. Por eso que Shavuot significa semanas o fiesta de las semanas en el hebreo, ¿no? En Pentecostés griego significa 50 días, pero en Shavuot hebreo significa la fiesta de las semanas. Son 7 semanas, 49 días. Y al inicio, al término de las semanas, entra el número 50. Y en ese día 50 se manifestó la gloria del Elohim sobre el cuerpo restaurado de Yahshua HaMashiach, el cuerpo redimido por la sangre del Cordero. Por eso todas estas combinaciones proféticas están allí. También significa la configuración de la organización militar 50, porque había lo que se llama 50 soldados, una centuria de soldados, no, 50 soldados de centuria, centurión, sí, centurión de 100, bueno, hay bloques de 50 militares, más o menos los que fueran a tratar de capturar a Elías, y fuego cayó sobre los 2 primeros escuadrones de 50. Entonces simboliza el número 50, el número de la libertad. Allí está combinado el año semita con el Shavuot 50, porque el Shavuot marcó el año de la libertad, el principio de la libertad para la iglesia. Representa la restitución, representa la bendición, representa la entrega de la herencia, representa el jubileo supremo. Por eso está combinado todo allí. Representa la redención. Recuerde que el número 5 en sí representa la redención, que ya lo estudiamos. En combinación con el número 50 también representa la redención, porque hemos sido redimidos de todo. Representa la bendición, representa todo, mejor dicho, en ese sentido. Muy bien. En el tabernáculo nuevo, Ezequiel 40:19 dice que el ancho del patio exterior, desde la entrada interior hasta la orilla interior del patio interior del lado norte, es igual al lado oriental, y ese ancho de ese patio era de 50 metros. Entonces, en algunas expresiones sale 50 metros, le comento. En traducciones, en algunas traducciones, pero en este caso, la medida que se utilizaba era codos, entonces se utilizaba esa expresión. Entonces, estamos hablando de que era de 50. Léalo. Ezequiel del capítulo 40 hasta el 44. Muy bien. Número 70. Aquí encontramos un número bastante fuerte y bastante enigmático, que jamás se puede traducir como número literal, sean semanas o una semana. No se puede multiplicar, no se puede interpretar por días, porque como dije la vez anterior, significa la consumación de los tiempos, y no tiene nada que ver con un tiempo de calendario, ya sea de cualquier cultura, nada que ver, sino que el número 70 es el número de la administración del universo. O sea, Yahweh el Elohim administra el universo, por eso es que él es el gran arquitecto del universo. Cuando usted lee la Torá en la parte inicial sería, ¿no? Porque los israelitas judíos leen de izquierda a derecha, nosotros de derecha a izquierda. Hay otro libro, hay un libro que se conoce como el Sidur. En ese libro Sidur, gracias a Dios me lo regaló una prima mía, que ella viaja siempre a Estados Unidos y le gusta asistir a las asambleas mesiánicas judías, y compró el Sidur.
y me dijo, como a ti te gusta lo hebreo, te gusta estudiar todo eso, te lo voy a regalar. Y me lo regaló. Se llama el Sidur. Entonces empecé a leerlo, las primeras hojas, porque ya sabe, de atrás para adelante, ¿verdad? Izquierda, derecha. Las primeras hojas, ahí en esa especie de introducción, sí, introducción sería el término, de ese libro, el Sidur, que es el libro de las oraciones, más de 1080 o 1100 hojas. Ahí se encuentra precisamente la expresión que Yahweh es el gran arquitecto del universo. Y en esa expresión dice que Yahweh, perdón, que la Torá es el plano del gran arquitecto del universo. Ahí aparece esa expresión. La Torá es el plano maestro del gran arquitecto del universo. Ahí aparece. Entonces, 70 es el número del gobierno justo, de justicia del Elohé, o sea, de Dios, sobre toda nación, sobre todo linaje, sobre toda lengua, sobre todo lo creado. 70 es un número predominante y poderoso, porque 70 fueron los descendientes de Noé, según las Sagradas Escrituras. 70 fueron los que descendieron a Egipto con Jacob. 70 fueron los jueces establecidos por Moisés. Es un número de gobierno. Por eso que tiene que ver con la administración del gobierno sobre el universo, sobre el planeta. ¿Y quién es el que administra el gobierno universal? Es Yahweh, el Elohé. Él es el que manifiesta el gobierno, el que rige el gobierno, el Adón, el Padre. Él es el que gobierna. ¿Y cuál es la vara de gobierno de Yahweh? Es Yahshua HaMashiach. Si se dan cuenta, así va configurado todo esto. Entonces, 70 representa el número de la impartición de la justicia. Por eso es que 70 es el número, como dice capítulo 9 de Daniel, verso 24. Dice, 70 semanas fueron definidas, asignadas, establecidas, ¿no? Para la consumación de los tiempos. 70. Entonces, 70 quiere decir la impartición de la justicia. Por eso 70 gente sabia de las diferentes tribus, ¿no? Eran los que en los tiempos de Moisés ayudaban a gobernar el pueblo y atender los casos menores. Eran los jueces, 70 jueces. O sea, ¿y quiénes son los jueces? Los que imparten justicia. Por eso es que 70 es el número de la impartición de la justicia y tiene que ver con los justos juicios del Elohim, que son justos, como dice Apocalipsis 7, del verso 4, 5, 6, cuando habla de los 144,000 y su cántico. Y los ángeles proclaman la grandeza del Elohim y el reino del Elohim. Y todos los 144,000 allí declaran, amén, 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 así es. Los ángeles declaran, amén, 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 así es. Eso es hacer justicia. Por eso es que amén, del hebreo omei, significa así es en justicia. Es más que decir sí, o así sea. Significa así es porque es justo y correcto. Entonces, ese número 70 tiene que ver con el amén o el omei, el número 70, que quiere decir la impartición de la justicia o el número de justicia, la consumación de los tiempos donde Yahshua traerá justicia a la tierra. Si se dan cuenta cómo es que se interpreta este código numérico, porque es un código numérico de 7 y 10, 70. Es un código numérico. 70 fueron las semanas decretadas por Yahweh como el periodo de cumplimiento redentivo del Mashiach sobre la humanidad. Entonces, 70 es el número figurativo de la plena redención. 7, que significa tiempo completo, y 10, que representa el universo creado. El universo que fue probado y juzgado por Yahweh el Elohim, que representa la purificación. Aquí entramos a segunda de Pedro capítulo 3, cuando dice todas las cosas serán purificadas con fuego. O sea, la tierra no será destruida, los cielos no serán destruidos,
los meteoritos no destruirán la tierra, como ya lo he enseñado, sino que será purificada la tierra, pasados los 70 años de la consumación de los tiempos, figura profética de esos 70. Yahshua envió también a 70 discípulos a anunciar el evangelio del reino. Mateo 18:22 y Lucas 10:1. ¿Cuántas veces se debe perdonar? Hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? 70 veces 7. Aquí habla del número 70, número de justicia. En otras palabras, cuando tú perdonas, estás cumpliendo la justicia del Mashiach, porque el Mashiach perdonó. Entonces el perdón está configurado en este número 70 y quiere decir la justicia redentiva del Mashiach. Hemos sido redimidos por el poder de su sangre, número 70. La sangre del Cordero fue el precio pagado por el rescate, Kippur, Yom Kippur, el precio que se pagó por el rescate, Kafar o Kapar, que significa en este sentido cortar, pagar, quitar, exterminar, cubrir el pecado o lo malo. Entonces, ¿cuándo se terminará la maldad? Después del cumplimiento de la configuración profética de la consumación de los tiempos a través de la figura simbólica de las 70 semanas. Entonces vendrá la justicia del Mashiach y se exterminará la inmundicia, el pecado en el universo. Día de expiación también está enfocado en este mismo número. Día de expiación. Número 100, voy rápido. Número 100. El número 100 representa lo perfecto, lo completo, lo eterno, la bendición completa, la recompensa plena, representa la omnipotencia del Elohim viviente, representa la manifestación del monte de Sión a través de la configuración profética de la habitación del Baruch Adonai. El Baruch es el bendito, el título que se le da a Yahweh el Elohim como la fuente de toda bendición en la tierra. Por eso es que toda bendición o en las diferentes liturgias, oraciones o declaraciones que se hagan o que se hace en la cultura hebrea o judía, que están contemplados en el Sidur. En el Sidur están contemplados todos los sinfín de oraciones que se hacen y para cualquier cosa que se haga en Israel. Entonces, todas las oraciones siempre llevan la configuración del Baruch o del Brahut, que es el bendito, ¿no? Así como dice la Escritura, que toda bendición viene desde el monte de Sión. Salmo 133, hablando de la bendición, de la coinonía, de la unidad y de la comunión de la iglesia, del pueblo, del Elohim, porque dice, es bueno habitar los hermanos juntos en armonía y todo eso es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, de ahí baja por la barba, favor de vestidura y sigue de largo, porque allí envía desde Sión, desde el monte de Sión, envía Yahweh bendición y vida eterna. O sea, representa ese número la bendición completa, la bendición del Baruch. Por eso es que se repite, Baruch, Atá, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam, Boré, y ahí le ponen, cuando se celebra la fiesta del Pesach y se celebra la fiesta del Hamasot, los panes sin levadura, hay una configuración profética. Son 3 panes sin levadura que se ponen sobre la mesa más una copa. Se toma el pan del centro porque el primer pan de arriba representa al Padre, Adón, el último de abajo representa al Espíritu, el Ruhat, y el del centro representa a Yahshua HaMashiach, el cuerpo partido de Yahshua HaMashiach, la sangre derramada de Yahshua HaMashiach. Cuando Yahshua estaba instaurando lo que se conoce como la Cena del Señor, creo que Mateo 26 o 27, creo que es el 26-27. Yahshua estaba celebrando la fiesta del Pesach. Estaba celebrando Hamasot en esa fiesta, en esa noche. Entonces aparece esa figura profética. Entonces ahí aparece la expresión
de las 4 manifestaciones de la de los propósitos, sería en este caso, de la libertad que tuvieron cuando salieron de Egipto. Capítulo 6, versos 6 y 7 de Éxodo. Ahí está. La primera es que Yahweh les traerá salvación, los salvará de la pesada carga de Egipto, los libertará de la esclavitud, los redimirá con brazo fuerte y hará pacto con ellos. Todo está establecido allí. Por eso el número 100 representa en este sentido lo perfecto, representa el pacto completo, el pacto establecido. O sea, tiene un sinfín. Y siempre las expresiones, como dije, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré berí alafen. En la fiesta del Hamazot se bendice el vino y se toman 4 sorbos. Y los 4 sorbos es por la salvación, por la libertad, por la redención y por el nuevo pacto. Ese es el significado del Hamazot. Por eso es que todas las cosas que la fiesta sería que el Elohim estableció tienen un contenido profético que nosotros tenemos que rescatar. No es un asunto de decir, ay, voy a estar todos los 7 días. No, necesitamos extraer lo profético, la verdad revelada, el acto simbólico profético, porque estamos haciendo un pacto con el Elohim. Por eso Yahshua establece la institución de la cena, o que conocemos como la Santa Cena del Señor, y establece un pacto a través de su sangre con nosotros. Entonces, la 4ª copa de vino o sorbo de vino que se toma de la copa misma, entonces eso representa el nuevo pacto que tenemos con el Mashiach. Y en ese nuevo pacto somos benditos como fue bendito Abraham. Porque el misterio, dice Efesios capítulo 3, escondido desde antes de la fundación del mundo, fue que nosotros somos benditos en la semilla de Abraham, que es Yahshua HaMashiach. Por eso Hechos 3:25 dice que son benditas todas las naciones de la tierra en Yahshua HaMashiach. Toda esta configuración profética encaja así. Y todo con bases escriturales para no escapar nada, para que la gente no tenga ni siquiera de qué refutar en lo que se está enseñando. Muy bien. Entonces, 100 representa la omnipotencia, representa la omnisciencia, representa el todo, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia de Yahweh Elohim. Representa la fuerza de su palabra y de su bendición. ¿No? Entonces, así va. 100 representa o revela sería el poder y la bondad, la generosidad de Yahweh el Elohim. Por eso es que Israel tiene un cántico que es un cántico que siempre lo dicen continuamente y que está en uno de los salmos que repite continuamente, bueno es Yahweh Elohim, ¿no? Bueno es Yahweh Elohim. Y empieza, porque nos redimiste, porque tu misericordia es para siempre. Y empieza así, hay una expresión así en ese salmo. Entonces, representa un salmo que habla acerca de la bondad de Yahweh Elohim, de el Rajot de Yahweh Elohim, las bondades, el amor y la misericordia. Lo que dijo Moisés cuando Yahweh dijo, yo no los acompañaré, enviaré un ángel. Le dijo, Señor, tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en perdonar y así. Esa expresión representa el número 100, porque el perdón es una bendición y es una bendición completa. El perdón es una generosidad de Yahweh, Yahweh Rahem. El Rajot, el Leolán Rajot, el Dios eterno, es misericordioso con nosotros, con su pueblo. En esa línea va. Muy bien. La expresión de Génesis 14, 18 al 20, que dice allí, bendito sea Abraham, del Dios altísimo, del Elión, creador de cielos y tierra, Elohim. Bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 18 al 20. La expresión en este sentido también del capítulo 12. En el capítulo 12 también encontramos la bendición
donde el Señor bendice de manera triple a Abraham y le dice que sobre la cabeza de Abraham estará su bendición. Él será bendito como una manifestación de su Shejina. Nosotros, la iglesia, somos benditos como una manifestación de su Shejina. Somos bendición para otros, para las naciones. Somos los que bendecimos las naciones. Y todo aquel que nos maldiga será o caerá bajo maldición, y todo el que nos bendiga vendrá sobre él la bendición. O sea, tenemos una autoridad para bendecir. No malinterpretar el hecho de que, es que yo soy profeta y yo puedo maldecir. No, porque Yahshua no dijo eso. Eso pudo haber sido en los tiempos de las oraciones o declaraciones imprecatorias del Antiguo Testamento que emanaban juicio de muerte. Y otra cosa es en la gracia que nos toca bendecir, que es diferente. Bueno, aunque también es un asunto ambiguo esa situación. Hay unos creen que sí. Nosotros podemos maldecir a la gente, pero de nuestra boca no puede salir maldición, dijo Yahshua HaMashiach. Deja la justicia al Elohim, que sea él el que se encargue de hacer justicia. Punto. 100 es el número de la bendición perfecta y completa. Estamos completa en el Mashiach. 100 es el número de las medidas de la bendición. Entonces seremos bendecidos al 30, al 60 o al 100 por uno. Si se dan cuenta. Seremos bendecidos al 30, al 60 o al 100 por uno. O sea, es la medida completa de la bendición. Y bueno, hasta este número 100 nos vamos a quedar ahora en esta lección porque ya perdón, avanzó y no podemos tomarnos más tiempo porque algunos se pueden hasta dormir ahí donde están. ¿Sí me explico? Entonces nos quedamos hasta el número 100 en el estudio de hoy. Muy bien, reverenda Beatriz Chávez Rivera. Alguien Aquí quiere preguntar, alguien no, quiere opinar, ¿verdad? Le damos no paso son las para que lo manitas haga. levantadas, sí pueden levantar las manitas para saber quién quiere Manos levantadas para mantener el preguntar. orden, para que no se aglomeren todos, porque todos quieren hablar. Creo que el profeta Alex Membreño quiere decir algo. No levantó la mano, pero lo aceptamos No, así. su rostro lo dice todo, él quiere hablar. Bendiciones, bendiciones familia. Profeta, yo necesito un detalle prácticamente que me quedé con la duda o no entendí muy bien porque estaba confundido acerca del milenio, que después porque en Apocalipsis lo dice, que después de los 1000 años el diablo va a ser soltado por un poco corto tiempo, algo así, no sé Así dice. específicamente, no le podría decir, pero así dice. Entonces, digo, y entonces, ¿cómo está la cuestión en los tiempos que estamos viviendo? Porque aquí estamos aprendiendo de todo, ¿verdad? Y Por varias supuesto. cosas se me han ido aclarando la mente, porque tengo 5 años en el Evangelio y desde el 2020 estoy estudiando la palabra, pero todavía ahorita estoy escuchándola en audio también y voy por el libro de los Salmos. Entonces no la he leído completa, no la he escuchado completamente para entender todo el plan. Entonces me gustaría que sí podría enfatizar un poquito más acerca de eso. Claro. Mire, lo que pasa es que se ha enseñado desde los seminarios bíblicos cuando se enseña escatología, se ha enseñado que viene, viene la tribulación, la iglesia es elevada o llevada antes de la tribulación, está 7 años celebrando las bodas del Cordero, eso es lo que se ha enseñado, pero eso es incorrecto. Entonces, 7 años, la iglesia desciende y gobierna por 1000 años. Porque la escritura habla de que ya el enemigo ha estado por 1000 años y dentro de ese tiempo la iglesia gobierna. Pero ya enseñé que eso no es correcto porque en realidad Yahshua vendrá al final de la tribulación, lo que se conoce como tribulación, porque la iglesia es guardada de la tribulación. Ahora,
esta figura de la palabra 1000 años no es literal. Hemos estudiado que la palabra 1000 viene de Elef y significa infinito o indefinido. O sea, es un tiempo indefinido. Yahshua dice, ¿cuándo ató Yahshua? Ya lo expliqué, creo, en una de las clases anteriores. ¿Cuándo ató Yahshua a Hasatán? Cuando resucitó de la sepultura al tercer día, dando el testimonio de su sangre, en sus manos, en sus pies y en las 7 partes de su cuerpo, de donde se derramó sangre en ese día, a partir de la hora en la noche en que estaba orando Yahshua HaMashiach en el monte del Getsemaní. Entonces, él presenta, Yahshua vence y destruye al postrer enemigo, a vencer. Ese es el verdadero sentido de la fiesta. Pesach, Hamazot y Bikurim. Las 3 fiestas van al hilo. 1, 2, 3. Por eso es que Shabbat no significa día sábado. Shabbat significa reposo, porque reposamos en la obra redentiva de Yahshua HaMashiach. ¿Sí me explico? No es Shabbat, no es sábado. Es reposo, descanso. Descansamos en él. Entonces, Yahshua vence, resucita como primicia, destruye a la muerte, porque Mateo 4, capítulo 4, verso 14 al 16 dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Y muere en el monte del Calvario, el monte de la calavera, que era el monte conocido como el monte de la muerte o de la destrucción. Entonces, Yahshua destruye al enemigo en el lugar conocido como el monte de la destrucción. Destruye la muerte en el lugar conocido como el imperio de la muerte, Hades, Seol, Abadón. Por eso Apocalipsis capítulo 1, 18 dice, el que estuvo muerto, pero el que ahora vive y vive por los siglos y que tiene las llaves sobre el Hades y la muerte. Entonces, allí recién Hasatán es atado. Allí es atado. Por eso es que tenemos autoridad en Yahshua HaMashiach para atar, para derribar, para destruir, para demoler. A la misma muerte destruirla. Por eso hay milagros de resurrección en la autoridad de Yahshua HaMashiach. Porque tenemos esa autoridad en el Mesías. Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? De allí se enfoca todo. Entonces, cuando dice la expresión que Satanás será suelto, utiliza la configuración profética de Gog y Magog. Y Gog y Magog son naciones enemigas o reyes enemigos de Israel. Configuración profética de Ezequiel 38, que habla justamente de Gog y Magog que se levantará y todo ese tipo de cosas. Ezequiel 38, 39. ¿Ya? Y en ese sentido, Gog y Magog representa al nuevo orden mundial que reunirá a las naciones junto con los estados árabes, Salmo 83, para levantarse contra Israel y movilizar ejércitos en el Valle de Megiddo, o sea, invasión desde Egipto, invasión del norte por Siria, o sea, por todos los lados invadir a Israel, rodearlo, porque dice que se rodeará. Esa es la configuración profética de Gog y Magog. Entonces, en otras palabras, Gog y Magog es el mismo espíritu de el antimesías que operará en el nuevo orden mundial a través de la ONU para movilizar a todas las naciones, ¿no?, en contra de Israel y tratar de destruirla como un pacto de gobernabilidad. Hasta hoy se habla de un pacto de Estados Unidos, China, Rusia y los estados árabes para dominar todo. Y lo único que pide los estados árabes es destruir a Israel. Entonces, en el nuevo orden mundial, los estados árabes harán un pacto con las naciones que estarán al frente en nuestro orden mundial, este nuevo orden mundial, y se levantarán contra Israel. Entonces, eso es Gog y Magog. ¿Sí me explico? La figura profética. Y pelearán en el valle del Megiddo, el valle de la decisión. Jordania, Cisjordania, zona hacia el sur de Egipto, cerca de Palestina, o sea, ese es el sector geográfico.
Entonces, así va eso. Por eso es que no existe esa figura de que la iglesia gobernará por 1000 años y después regresará a la tierra y Satanás será suelto y será otra vez perseguido. O sea, eso que juego del gato con el ratón. O sea, no es así. No hay ni pie ni cabeza en esa interpretación que se da. Y eso se enseña en escatología, en los seminarios bíblicos. Por eso es que lastimosamente se equivoca cuando enseñan de esa manera. Entonces, los 1000 años representan una eternidad de gobierno de Yahshua HaMashiach y es un gobierno eterno. Yahshua entrega el gobierno al Padre como una ofrenda. Le entrega el gobierno que él recuperó porque Adán lo perdió. Y así va. Es una configuración así. Por eso esos 1000 años no tienen nada que ver con 1000 años literales. Tiene que ver es con un tiempo indefinido donde empezamos a gobernar con Yahshua. A ver, ¿desde cuándo empezamos a gobernar con Yahshua? ¿Será cuando Él venga o desde que Él resucitó? Empezamos a gobernar desde que Él resucitó. Porque Él decía, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si yo me voy, voy a sentarme en el trono. Y si yo me siento en el trono, como dice Apocalipsis 3:21, ustedes se sentarán conmigo a mi derecha. Eso dice literalmente la Escritura. Entonces les conviene que yo me vaya, porque yo voy a establecerme como el león de la tribu de Yahuda, rey de los reyes, señores de señores. Apocalipsis 5 lo dice, es coronado en gloria y nosotros a la derecha de él. En posiciones de gobierno, por eso Efesios 1:3 dice, estamos sentados en lugares celestiales con el Mesías. En ese instante. Entonces, Hasatán fue atado desde que Yahshua resucita y vence a la muerte. Allí fue atado. Entonces, al final de los tiempos, capítulo 9 de Apocalipsis, se saldrá del abismo una cantidad de demonios para incrementar la maldad antes del final de los tiempos. Por eso vemos hoy, en este tiempo, un incremento de maldad, ¿cómo le digo? Terrible ya, terrible en todos los sentidos, porque lastimosamente ya estamos viviendo el tiempo de los 3 desastres o de los 3 tiempos de angustia. Y ya pasamos el primer tiempo de angustia y entramos al segundo tiempo de angustia. Fue lo que nos dijo el Señor, entrada al 2025. Y puede que eso dure 2025, 26, 27. El segundo tiempo de angustia o segundo desastre, como dice Apocalipsis 9 mismo. Todo está escrito, o sea, no hay nada que no esté amparado por la Sagrada Escritura. Y a eso se refiere el milenio. Entonces, lastimosamente se enseña en el seminario bíblico una configuración equivocada o una interpretación equivocada del milenio. Ese es el asunto, mi estimado Alex Membreño, el hombre de las 3 naciones, Honduras, Estados Unidos y Canadá. Así Ahí me pues, sí toca, dijiste en el altar continental de adoración. estoy guerreando por Manitoba, estoy intercediendo por Manitoba una vez al mes para la Aleluya. gloria y honra del Señor. Muy bien. ¿Alguien más, reverenda? Sino para concluir, No veo a nadie más, porque creo que ustedes saben que mis todavía. cachorros me demandan, me hacen problemas, se me paran a la Así, puerta de mi oficina aquí y ahí están esperándome hasta que yo salga. así es. Ya, no hay nadie, profeta. Bueno, entonces vamos a cerrar hoy Amén. agradeciéndoles a todos los presentes. Gracias por estar acá. Y al Señor porque nos permite estudiar y entender todos estos secretos del reino. Definitivamente, son secretos del reino. Cuando no entendamos algo, preguntemos. Pregunte, ahí está el chat, pregunte en el chat o pregunte por interno. No tenga cuidado. Como ya les he dicho, aunque sea a la semana le respondo, pero le respondo. Pero le respondo, que es lo importante. Entonces, pregunten porque hay que salir de las dudas. Porque, como le he dicho, todo lo que enseño tiene base estructural bíblica. No hay nada que enseñe que no tenga una base bíblica y que no tenga también conexión con cualquier otra parte de las Escrituras o cualquier otro libro de las Escrituras. Siempre va a ser así.
para que el enemigo no tenga por dónde tratar de decir, ah, es que eso no es, eso es mentira, eso no es verdad. No, porque ya sabemos al enemigo cómo opera. Vamos a orar entonces y darle gracias al Elohim viviente por este precioso tiempo. Padre, gracias te doy en el nombre de Yahshua HaMashiach. Siempre tu espíritu, tu rujad, enseñándonos, instruyéndonos, capacitándonos, confirmando cada palabra que se dice. Es en nuestro espíritu, nuestro ser, Señor, que recibimos la palabra revelada por tu espíritu. Así como María recibía todas las cosas y las guardaba en su espíritu, en su corazón. Es una conexión del espíritu K2 con nuestro espíritu para poder entender los secretos del reino. Padre, gracias porque dijiste, o Yahshua dijo, Padre, te alabo, te bendigo porque escondiste estas cosas de los grandes, de los fariseos, de los religiosos, y se las revelaste a tus niños, a los pequeños, a los más sencillos. Se las revelaste a quien tú quieres, Señor. Gracias, Señor, porque la revelación del Padre y del Hijo se da por su Espíritu y por la orden de Yahshua al decir a quien Él quiere revelar sus secretos. Señor, gracias por revelarnos tus secretos a tus siervos los profetas. Gracias por revelarle tus secretos al remanente fiel de la tierra de Israel. Gracias por revelarnos los secretos escondidos, los tesoros muy bien guardados desde antes de la fundación del mundo. Gracias, poderoso Elohim, porque nuestros ojos se abren para ver y para entender, porque los libros fueron abiertos, los sellos fueron quitados y conocemos, Señor, la verdad de lo que es, de lo que fue, es y lo que será. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo agradecemos. Tu paz en nosotros hoy, Señor. Declaro que nuestros oídos y nuestros ojos se abren para entender los secretos del reino. En el nombre de Yahshua te lo agradecemos, Padre. Amén y amén. Muy bien. Estamos entonces hablando. Ya de aquí tendremos clase después de el segundo lunes de marzo. Vamos a tener clase. Segundo lunes de marzo. Será Para de abril. tomarse. De abril, perdón. Gracias, reverenda. Ya, el segundo lunes de abril. Ahí está. Por eso que necesitamos ayuda, si se dan cuenta, asesoría. Necesitamos gente que nos haga acuerdo de lo que nos olvidamos o nos corrija de lo que nos confundimos. Muy bien, entonces nos veremos después. Cualquier pregunta, ya saben, con libertad estamos para responderle. Bendiciones entonces con todos. Gracias por estar aquí.